Hola Scorpio, buenos días, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, verlo completo para así participar por premios y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Te deseo muy feliz 2022 y que cumplas todos tus sueños y todas tus metas en todas las áreas de tu vida. Gracias por tus oraciones, por mi recuperación. Estoy mejorando cada día emocional y físicamente. Y te invito a separar tus lecturas privadas de pago con tiempo en los datos del primer comentario. Vamos a comenzar ahora. Hoy estamos en tu primer especial de amor de este año. Deseo que las cosas salgan súper en esta área. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien va dirigido. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Comenzamos. Esta lectura tiene tres partes: un mensaje general de los ángeles, luego amor de solteros y luego las conexiones. Tu primer mensaje, y recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes dejarlo ya mismo en los comentarios. Te dice: tu obediencia es poder. Y te está diciendo: es momento de seguir haciendo las cosas súper bien como las has venido haciendo en los últimos meses, en las últimas semanas, porque esto te va a permitir salir avante en una situación en la cual pienso que las cosas pues quizá no, digamos, saldrían de una manera adecuada si no continúas actuando como lo haces hasta ahora. Pienso que quizá hay gente intentando buscar como tu caída, no sé por qué, sobre todo en el área sentimental, pero a ti te está advirtiendo el universo con tiempo de que no caigas en juegos o en tentaciones, porque digamos que las cosas podrían em, no salir tan bien como tú lo crees, ¿sí? Eh, Igual lo hace para protegerte, y si tú crees que el universo siempre te protege, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado, te dice: en sueños tendrás revelaciones. Siento que en los próximos días vas a estar como teniendo una especie de revelación importante. También vas a empezar a ver a personas tal cual son, las verdaderas intenciones con las cuales hacen o dicen cosas sobre ti o a ti. Y que esto te va a permitir también tomar distancia de situaciones que ya no favorecían ni a tu relación ni a ti como persona. Te dice: sé fiel a lo que amas. Definitivamente alguien quiere colocarte una especie de trampa, incluso podría ser a través de mensajes de texto o de una situación así. Así que cuídate muchísimo, cuídate y digamos, haz no hagas cosas buenas que parecen malas. Cuídate mucho de lo que dices, de lo que haces, de lo que escribes, porque quizá alguien se pueda pegar de allí para, como te digo, colocarte una trampa. Eso por este lado. Vamos a ver qué iniciales hay importantes en el amor para los próximos días. Tenemos la letra N, la letra M, la H, la B grande y la Z. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Pasamos ahora al mensaje para los solteros. Recuerda que en mi caso los solteros son los que no salen con nadie ni tienen sentimientos por nadie, ¿sí? Te dice el ángel de la justicia: se aclararán inquietudes, injusticias, se habrán liberado. Wow, mira lo que te estaba diciendo, sí, mira que va muchísimo en consonancia con tu lectura general y te está diciendo que pues
va a haber una situación en la cual vas a salir súper bien librado y que pues esto será maravilloso para ti. Bueno, em, vamos a ver qué más nos dice el tarot. ¿Qué te quiere decir para ti que estás soltero en estos días? Te está diciendo, se termina el tiempo de la tristeza, ese tiempo en el cual definitivamente las cosas en esta área sentimental parecía que no fluían, ¿sí? Se termina el tiempo de que, digamos, era como que te cuestionabas por qué tantas injusticias. Veo que la templanza aparece aquí y en este caso es una carta que me habla de retorno de la armonía, de retorno del equilibrio en esta área de tu vida. Así que pues es muy fundamental, muy importante que lo creas, que lo decretes, que estés en consonancia y que realmente te prepares porque siento que esta época de la mala racha en el amor por fin está llegando a su final. Mira que justo al lado te sale la carta del sol y pienso que dentro de muy poco podrías estar conociendo a una persona que puede ser de signos Sagitario, Aries o Leo y esta persona siento que trae mucha luz a tu vida, ¿sí? Pienso que trae mucha claridad, que trae mucho amor, siento que es alguien súper cálido, es súper amorosa, afectuosa y, y que pues será como un nuevo comienzo, alguien totalmente diferente. Aquí hay algo que te están advirtiendo a tiempo y es que veo que va a haber como alguien de tu pasado que regrese a intentar hablarle mal de ti a esta persona que vas a conocer, a esta personita que vas a, digamos, atraer. Y veo que se va a oponer fuertemente por el simple hecho de que en determinado momento las cosas no terminaron muy bien con él o con ella. Vamos a pasar ahora. Pero mira que aquí hay una carta de protección, así que nada, no te preocupes. Vamos a pasar ahora a la parte sentimental para todos aquellos que tienen un vínculo o una conexión con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Este es el momento de decir tu nombre completo en voz alta. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver qué siente. Uy, salieron varias cartas. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima? ¿Qué se espera de ti? ¿Y qué te aconseja el tarot? Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con Aries, con Piscis, con Capricornios, con Virgos. Los sentimientos de esta persona hacia ti han madurado mucho. Siento que el ermitaño, que en otros tarots es el mismo anciano, me estaba hablando de una persona que, digamos, ya está entrando en un periodo de madurez en cuanto a lo que siente por ti. También al estar en la carta del ermitaño representado todo esto, me habla de alguien a quien el distanciamiento, el contacto cero, el hecho de que tú ya no estés disponible 24/7 le está ayudando a que, digamos, pueda entender realmente qué es todo lo que está sintiendo, que pueda realmente dimensionar qué es lo que, digamos, realmente pasa en tu corazón, pasa en tu vida. Entonces es súper importante. Veo que en sus pensamientos está la carta de la recapacitación y es alguien que se ha dado cuenta que incluso tú te has descompletado muchas veces para poder como darle, que le has ofrecido incluso de lo que no has tenido y que seguramente en cierto punto no le supo valorar, pero que ahora tiene que buscar este equilibrio que me marca la carta del reparto. Es una persona
es una persona que está empezando a entender que las relaciones tienen que tener un balance. Yo presiento que es alguien que en sus relaciones pasadas le malacostumbraron a que siempre fuera el otro el que estuviera dando y se quedó así, ¿no? Como amañado en estos desequilibrios y que ahora, digamos, pues digamos, no encontró lo mismo contigo, algunos de ustedes se aburrieron de este desequilibrio y que comienza a tener como esta especie, digamos, de, de reflexión acerca del tema. Veo que hay movimientos, sí, está la carta del carro ahí, es muy probable que esta persona se aproxime a ti para buscarte, para hablar, para intentar solucionar las cosas, pero es una carta que también representa voluntad. Les dice el universo, eso se demanda de ambas partes y lo que quieren es solucionar toda esta situación, si lo que quieren es realmente poder como encontrar ese punto de equilibrio del cual les estoy hablando. Pero es una carta de triunfo, siento que las cosas van a salir bien y que lejos de este contacto cero o de distanciamiento que estuviera ocasionando como que el amor menguara entre ustedes, siento que por el contrario se ha fortalecido. Tenemos aquí la carta, digamos, se aproxima esto, ¿no? La justicia, el equilibrio. Miren que también tenemos a Capricornio, que es un signo tierra, y esto nos habla que también se aproxima estabilidad, mayor estabilidad de lo que antes había, ¿sí? En esta conexión entre ustedes. Veo que incluso se podría estar hablando de una estabilidad tan seria y tan fuerte que el hierofante nos marca bodas, ¿no? Miren que es una boda por lo legal, la justicia y el hierofante. Entonces yo siento que realmente como que la reconciliación en algunos de los casos de ustedes va a tomar unos términos o unos niveles súper serios, súper formales, que es como otra especie de situación en la cual, digamos, es otra forma de demostrarte que lo que sí quiere contigo de verdad es algo muy serio y que no es algo transitorio, sí, que no está jugando, que realmente ha cambiado. Y todo esto representa un triunfo para ti. Veo que aquí hay una persona que te va a hacer sentir como que no mereces todo esto, que te va a hacer sentir débil o que va a intentar desanimarte de esta situación, pero yo veo que es una persona que no es honesta contigo. Se comporta como esta reina de bastos invertido. Veo que es una persona que puede intentar manipularte para que no le des esta oportunidad a tu relación, a tu vínculo y que simplemente lo hará por envidia. Pero tú sales triunfante. Mira que está el mundo y me dice que nada ni nadie va a poder contra lo que está determinado por destino. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Y te dice el ángel lunar. Van a salir a la luz mentiras, malos sentimientos, habladurías y secretos. Entonces esta persona se va a mostrar ya tal cual es, ¿sí? Y el universo te hará caer en cuenta. Mil gracias por escucharnos, te invito a cumplir todos los requisitos, a activar la campanita, suscribirte, darle like al video, dejarme en un comentario cuál es tu principal sueño 2022, así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura cada 15 días y estar en mis en vivo. Bendiciones, te llevo en mi corazón, saludos.